Auge y caída de los templarios por Alain de Murger. Página 11. Prefacio. En 1919, un grupo de oficiales norteamericanos destinados en el campamento hospital de Beaune compró el pórtico de la capilla de Saint-Jacques, la antigua iglesia de la encomienda templaria de Beaune. Una vez desmontado, se lo llevaron a los Estados Unidos para instalarlo en el Museo de Boston. Dichos oficiales pertenecían a la secta de los Caballeros de Colón, que se pretendían vinculados a la antigua Orden del Temple. El 28 de octubre de 1983, el periódico Le Monde publicaba en su página 11 el anuncio siguiente: la resurgencia templaria de 1984, organizada por los maestros guardianes de la tradición, señalará el comienzo de una nueva era espiritual con vistas al retorno de Cristo. La fraternidad joanita para la resurgencia templaria, orden iniciática tradicional, cristiana y caballeresca, ha sido fundada como otros movimientos esotéricos para trabajar en esta importante preparación. El pequeño balneario de Greuze-les-Bains está muy orgulloso tanto de sus aguas, a las que acudían a buscar reposo los templarios, como de su castillo templario. Incluso ha añadido a su patrimonio un parador de los templarios y una calle de los templarios. Lo malo es que su castillo data del siglo XIV y por lo tanto no puede ser templario. No existe tampoco ninguna prueba de que los templarios se hayan chapuzado en sus piscinas. Pero no vamos a discutirlo. Los templarios están sólidamente anclados en la cultura histórica de los habitantes de Greux. ¿Acaso no afirma la tradición oral que el fantasma de un templario emparedado en uno de sus muros habita aún en el castillo? Todos los franceses conocen el dicho, beber como un templario. Dicho que ha vuelto a la actualidad no hace mucho gracias a la compañía publicitaria en favor de Banyuls. A la campaña publicitaria, no compañía. Se veía en ella una bodega poblada de templarios beatíficamente dormidos, con una botella sobre el vientre. Hay que deducir de esto, parodiando un título reciente, que los templarios están entre nosotros. No. El temple murió a principios del siglo XIV a manos de Felipe el Hermoso, rey de Francia. Murió abandonado por su protector natural, el Papa, quien, después de gaguear durante mucho tiempo, acabó por rendirse sin condiciones ante la voluntad del rey. Lo mismo que los cátaros y Juana de Arco, el temple alimenta uno de los filones inagotables de la pseudo-historia, la que no tiene otro objeto que ofrecer a los lectores ávidos su ración de misterio y de secretos.
Existe la historia del temple y existe la historia de su leyenda. El historiador no se ocupa solo de la verdad, se ocupa también de lo falso, cuando se ha tomado como cierto. Se ocupa también de lo imaginario y lo soñado. Sin embargo, se niega a confundirlos. La bibliografía del temple es superabundante, pero dudosa. No nos ilusionemos acerca de su valor. Desde un punto de vista científico, la historia de la leyenda del temple está casi enteramente por hacer. Las leyendas del temple se sitúan a varios niveles. No concedamos demasiada importancia a las que se refieren a los orígenes míticos de la orden, según las cuales se remonta nada menos que a Jesús. Cada cual es libre de divertirse en reconstruir una historia de sus orígenes más gloriosa que la de haber nacido de la iniciativa de un oscuro caballero de Champaña, Hugo de Payns. Nos limitaremos a señalar que, en una época en que era fácil y frecuente forjarse un pasado prestigioso, los templarios, a diferencia de los hospitalarios, no lo hicieron así. El tema principal de la leyenda del temple se centra en su supervivencia bajo la forma de sociedades secretas. Se dice incluso que el propio temple fue una sociedad secreta en los siglos XII y XIII. Como tal sociedad secreta lo combatió el poder real. El temple, se afirma, sobrevivió en la francmasonería. Antes de morir, Jacobo de Molay consiguió transmitir sus poderes y sus secretos a un caballero, John Mark Larmenius. A partir de entonces, el puesto de gran maestre nunca ha estado vacante y la francmasonería es la heredera del temple. Peter Palmer ha trazado la historia de este mito en un libro reciente, The Murdered Magicians, The Templars and Their Myths, de Oxford, 1982. Dicho mito tiene su origen en el caballero Ramsay, católico inglés asentado en Francia, quien en 1736 quiso establecer un vínculo entre la francmasonería y la cruzada. Según Ramsay, la masonería tuvo acceso por mediación de los cruzados a la antigua sabiduría de los constructores del Templo de Salomón. Más tarde, hacia 1760, ciertas logias alemanas, en desacuerdo con el igualitarismo y el nacionalismo de la masonería primitiva, introdujeron en ella jerarquía, grados, subordinación y secreto. Para justificarse, apelaron a la historia y unieron los orígenes de la masonería con el temple. Así nació la doctrina del templarismo. La Revolución Francesa provocó un cambio radical. Para desacreditar la revolución, los medios conservadores extendieron la idea de un complot masónico. Los masones templarios se convirtieron en los herederos de una larga cadena de conspiradores anarquistas, destructores del orden social cristiano y europeo, cadena que se remonta a la secta de los asesinos y a los gnósticos de la Alta Edad Media. El abate Barruel
Memories por servir a la historia de jacobinisme, y luego el orientalista austriaco Joseph von Hammer-Purstall hicieron así de los templarios y de los francmasones templaristas los adherentes a una secta pre y anticristiana. Tercera pista de investigación en la leyenda del Temple: el universo de las sectas. Existen en el mundo actual numerosos grupos, numerosas sectas que se pretenden derivadas del Temple. Muerto como está, parece tener las espaldas lo bastante anchas para soportar herencias tan contradictorias, herencia cristiana o anticristiana. Ahora bien, a fin de cuentas, que una secta del siglo XIX o del siglo XX se proclame heredera espiritual del Temple no interesa en nada al historiador del mismo. Corresponde a la mentalidad de los siglos en cuestión y concierne en primer lugar al historiador del mundo contemporáneo. Que se sueñe con una filiación no significa que tal filiación exista, pero la historia con que se sueña forma parte también del territorio del historiador. Queda por último el campo apasionante de las leyendas propiamente dichas. La historia del Temple, las acusaciones presentadas contra él, su fin trágico dejaron huellas en la conciencia colectiva. A partir de un fondo histórico se formaron, difundieron y deformaron mitos, tradiciones, leyendas. Michael Lascaux, en su obra Templiers en Bretagne, se refiere a la tradición de los monjes rojos, templarios y hospitalarios confundidos, malvados, intemperantes, crueles, que raptaban a las muchachas en su noche de bodas y que, como castigo de sus crímenes, desaparecieron todos la misma noche. El relato toma a veces otra forma: apariciones, visiones de fantasmas, especialmente durante las noches de tormenta. En algunas localidades se cuenta que el antiguo comendador, cargado de crímenes, galopa en torno a unas ruinas. Regresa cada noche para implorar la compasión de los vivos, y no desaparecerá hasta el día en que un alma caritativa haga decir una misa por su salvación. Otro relato de Languedoc, en esta ocasión, fue recogido por el abate Maurice Macieres. Se trata de una tradición oral del valle de Bressilhou, en el Aude. Un rey de Francia y su hijo visitaron Brenac, situado en el valle, donde se albergaron en casa del señor de Brenac. El hijo del rey propuso al joven hermano del señor de Brenac tomarle como paje, pero el muchacho rechazó la oferta, ya que había prometido hacerse templario. Oh, la ofensa, la afrenta, ofendió al hijo del rey. Más tarde, durante el proceso, el joven templario fue condenado a la hoguera. El rey, al descubrir su nombre en una lista, quiso indultarle, pero recibió una nueva negativa. La tradición tiene un origen histórico, puesto que el rey Felipe III y su hijo, el futuro Felipe IV el Hermoso, pasaron por Brenac cuando se dirigían
a la cruzada contra Aragón. El mismo autor menciona también un documento que leyó en la biblioteca de Campagne-sur-Aude en 1941. Juan de Anort, señor de Bremet, intentó en 1411 un proceso para recuperar los bienes que pertenecieron a uno de sus antepasados. Udaud de Anort, bienes confiscados por el rey porque Udaud era templario. El senescal de Carcassona, que actuaba como juez, desestimó su demanda. Los bienes habían sido confiscados legítimamente, teniendo en cuenta que los hermanos templarios de la encomienda de Campagne-sur-Aude habían dado asilo a los hombres buenos cátaros. Se trata de un hecho histórico deformado más bien que de una leyenda. Lástima que el manuscrito se perdiera en 1942. En esas tradiciones se ha de buscar la supervivencia del temple, más que en las elucubraciones esotéricas y en las reconstrucciones dudosas. Sin embargo, aún a riesgo de decepcionar a los aficionados a los misterios insondables, los subterráneos encantados y los tesoros ocultos, me atendré exclusivamente a la historia. En este libro me propongo contar la vida y la muerte de una creación original del occidente medieval, las órdenes religioso-militares, de las que el temple constituye el primer ejemplo. Fue fundado en 1118 o 1119 por iniciativa de algunos caballeros de las cruzadas para encarnar de forma duradera el espíritu de las mismas, la defensa del sepulcro de Cristo en Jerusalén y la protección de los peregrinos que acudían a visitarlo. Pronto se hizo poderoso y extendió a través de toda la cristiandad una red de casas y de explotaciones que recolectaban los recursos y las rentas precisos para las necesidades de Tierra Santa, para su defensa. Defensa en la que el temple asume la parte más pesada, conjuntamente con las otras dos órdenes militares, los hospitalarios y los teutónicos, gracias a las fortalezas que posee y el trasiego continuo de combatientes de Occidente a Oriente. El fracaso de las cruzadas y la desaparición de los estados latinos de Tierra Santa destruyeron los fundamentos materiales e ideológicos de su actividad. ¿En qué medida contribuyó esto a su caída? Será la cuestión que habremos de plantearnos. Con demasiada frecuencia la historia de la Orden del Temple se reduce a la de su proceso, o por lo menos se la ve a través de ese proceso. A los historiadores nos resulta fácil afirmar que sucedió lo que necesariamente tenía que suceder. Me gustaría demostrar que el proceso de los templarios no constituye el resultado lógico e inevitable de su historia. Las críticas dirigidas contra su orden recayeron también en otras: hospitalarios, teutónicos, cistercienses, mendicantes. De ahí procede la primera postura que he adoptado en este libro. En la medida de lo posible intento comparar la historia del temple con la de las demás órdenes, esencialmente con la del hospital, para la cual disponemos de la obra muy completa de Jonathan Riley Smith. Como se verá, la comparación no se muestra siempre desfavorable para el temple.
El temple fue la apuesta, el chivo expiatorio, en la partida que se jugaba entre el poder espiritual, el Papa, y los poderes temporales, las monarquías administrativas y territoriales. De ahí mi segunda postura: salir de Francia, no considerar tan solo el enfrentamiento Molay-Felipe el Hermoso. Me he servido en abundancia de los trabajos históricos publicados recientemente en Inglaterra, Alemania, España e Italia, los cuales dejan bien claro que el temple, a pesar de sus orígenes franceses, a pesar de la importancia que los franceses conservaron en él hasta el final, era ante todo una orden internacional. Este ambiente internacional de la orden tiene una particular importancia para la comprensión del proceso y para el juicio que podemos hacernos sobre el temple. El comportamiento de los reyes Jaime II de Aragón, Dionisio de Portugal, Eduardo I y Eduardo II de Inglaterra, el de los arzobispos de Ravenna, Tarragona o Maguncia, explican el comportamiento y los móviles tanto de Felipe el Hermoso como del Papa Clemente V. Página 15.